Lucía empujó la puerta con el hombro y se desplomó contra el marco. El bebé en sus brazos lloraba seco, sin lágrimas, ese llanto que tienen los niños cuando ya llevan horas con fiebre. Adentro, un hombre alto se detuvo a media cocina con un jarro en la mano. No preguntó nada. Dejó el jarro sobre la mesa de pino y caminó hacia ella. Bienvenidos al canal Historias entre Vidas. Llovía fino sobre los pinos de la sierra de Michoacán. Don Severiano Aguilar tenía 58 años y llevaba 11 viudo. La gente del valle decía que no sonreía desde el entierro. Decían también que no abría la puerta después de las 6. Eran casi las 9 cuando Lucía tocó. Don Severiano abrió sin preguntar quién era. 3 días antes, en un pueblo llamado Tierras Coloradas, Lucía Ramos había salido por última vez de la casa de su suegra. Se llamaba Doña Encarnación. Tenía la lengua más afilada de la sierra. El hijo de Doña Encarnación, Renato, el padre del bebé, se había ido al norte hacía 7 meses, prometiendo mandar dinero, y dejó de mandar nada después de la cuarta carta. La quinta carta llegó en febrero. Decía que ya no iba a volver, que había encontrado otra vida, que perdonara. Lucía leyó la carta 2 veces y la guardó en el bolsillo del delantal. No lloró frente a la suegra. Se aguantó hasta la noche, cuando el bebé se durmió contra su pecho, y entonces sí lloró en silencio sobre el petate. Pero el llanto duró poco. Lucía sabía que el llanto no daba de comer. A los 2 días, Doña Encarnación se paró en la cocina con las manos en las caderas, frente a las 2 hijas casadas que habían venido a visitar, y lo dijo claro. Mira, Lucía, lo voy a decir como es. Si mi hijo ya no va a volver por ti, tú aquí no tienes nada que buscar. Esta casa es de los Aguirre, no de los Ramos. La criatura es de mi sangre, eso sí. Pero a ti yo no te debo techo. Lo que mi hijo te debe, que te lo pague él donde esté. Aquí ya no comes. Las hijas asintieron. Una bajó la mirada porque tenía vergüenza, pero no contradijo a la madre. La otra le dio la espalda a Lucía y fingió picar cebolla. Lucía no contestó. Subió por sus 2 cosas, una bolsa de manta con 3 mudas del bebé, el rebozo gastado de su madre, la cartita doblada de Renato. Bajó. Tomó al bebé del Moisés. Salió. Doña Encarnación no la siguió. Una vecina, doña Petra, la única amiga que Lucía había hecho en los 2 años que llevaba ahí, vio todo desde el otro lado de la calle, pero no salió. Después diría que se quedó paralizada en el zaguán. Esa parálisis se la iba a reprochar el resto de su vida. Lucía caminó hasta la plaza con el bebé en el rebozo y se sentó en la banca de piedra 1 hora. Tenía 25 pesos en el bolsillo. Tenía un bebé de 5 meses. Tenía a su madre muerta hacía 2 años en Apatzingán. No tenía hermanos, y el único pariente lejano que recordaba, una tía en Pátzcuaro, no contestaba cartas desde antes de que Lucía se casara. No tenía a dónde ir. Esa noche durmió en el atrio de la iglesia con el bebé pegado al pecho, bajo el alero, lejos del sereno. A la mañana siguiente caminó hasta la salida del pueblo. Levantó la mano. Un señor de un camión de leche le ofreció jalón hasta el siguiente cruce. De ahí caminó 3 horas. De ahí otro jalón. Así pasó 2 días, comiendo lo que la gente le regalaba. Una tortilla aquí, un pan duro allá, un atole tibio que una mujer le sirvió en una jícara sin preguntarle nada. El bebé empezó con la fiebre el segundo día. Lucía lo sintió cuando lo cambió detrás de un huizache. Tenía la frente caliente, las mejillas demasiado rojas, los ojos opacos. Apretó el paso. Le habían dicho en el último pueblo que en el Tepetate había un curandero viejo, y bueno, y que el camino subía 5 kilómetros por la cañada. Subió esos 5 kilómetros con el bebé ardiendo. Cuando llegó al rancho ya estaba oscureciendo. Vio luz por una ventana. Vio una puerta de madera labrada. Tocó. Don Severiano abrió. Y Lucía, antes de poder explicarle que buscaba al curandero, antes de decir su nombre, antes incluso de pedir agua,
Empujó la puerta con el hombro y se desplomó. Lo que ella no sabía aún era que el curandero había muerto el invierno pasado. La única casa con luz a esa hora en 5 kilómetros a la redonda era la de don Severiano, el hombre que no abría después de las 6. Pero esa noche, por una razón que ni él mismo pudo explicarse, la abrió. Don Severiano caminó hacia ella sin prisa. No era un hombre de prisas. Le tomó al bebé de los brazos con la misma firmeza con la que tomaba un becerro recién nacido. Lo acomodó contra el hombro. Con la otra mano sostuvo a Lucía por el codo y la llevó hasta la silla del corredor. La sentó, le sirvió agua. Esperó a que tomara. El niño está malo, dijo, sin mirarla a los ojos. Lucía asintió. No tenía voz. Don Severiano caminó hasta el corral interior. Le habló bajo a un peón joven que estaba ahí tirando leña. El peón salió corriendo a ensillar el caballo. Va a traer a doña Refugio, explicó don Severiano. Es partera, sabe de fiebres de niño. Después puso al bebé sobre la mesa de pino, sobre una cobija remendada que sacó de un baúl viejo. Lo desenvolvió con dedos grandes pero cuidadosos. Le toló la frente con el dorso de la mano. Hay que bajarle la calentura ahora, murmuró. No podemos esperar a Refugio. Mojó un trapo en agua fresca del cántaro, se lo puso al bebé en la frente, en las muñecas, en los pies. Lo hizo 4 veces en una hora. Lucía lo veía hacer todo desde la silla, con los ojos abiertos pero la cabeza ya lejos del cuerpo, en ese estado que les llega a las madres muy cansadas cuando otra persona, por fin, está cuidando al niño. Don Severiano le sirvió un café de olla caliente. Le acercó un pan tibio que tenía guardado en una canasta. Coma, señora, dijo, aunque no quiera. Lucía obedeció porque no le quedaban fuerzas para desobedecer. Cerca de las 11 de la noche llegó doña Refugio. Era una mujer de 60 y muchos, con un rebozo negro y manos pequeñas. Examinó al bebé, sacó hierbas de un morral, hirvió un té, le untó al niño un ungüento que olía a romero. Después habló sin levantar la voz. La fiebre va a ceder esta noche. Pero la mamá está peor que el niño. No la deje sola. Don Severiano asintió. Doña Refugio se despidió. Lucía intentó pagarle con los 25 pesos. Y doña Refugio le cerró la mano sobre el dinero. Guárdelo, hija, dijo. Aquí en la sierra Dios paga lo que uno hace. Don Severiano la acompañó hasta el portón. Cuando regresó, Lucía estaba dormida sentada en la silla, con el bebé envuelto en la cobija remendada contra el pecho. La miró un momento, le puso encima un zarape de lana, apagó el quinqué grande y dejó uno pequeño encendido en la mesa. Se fue a sentar a la entrada de la cocina, en otra silla, donde se quedó toda la noche. No durmió, la cuidó. A la mañana siguiente, Lucía despertó confundida. Olía a café de olla y a leña recién encendida. El bebé estaba dormido contra ella, con la frente fresca, respirando bien. Lucía sintió un nudo en la garganta y se lo tragó. Don Severiano entró desde el patio con 2 huevos en la mano. Recoja sus cosas si gusta, dijo, pero antes desayune. El niño está mejor. Usted necesita comer. Lucía intentó hablar y le tembló la voz. Señor, yo no tengo cómo pagarle. Don Severiano puso los huevos sobre la mesa y la miró por primera vez de frente. Tenía los ojos grises, fríos en color pero no en intención. No me debe nada, señora. Aquí no se cobra hospitalidad. Y se dio media vuelta a partir la leña. Esa frase, dicha sin mirarla otra vez, sin adorno, fue la primera amabilidad real que Lucía recibía de un desconocido en mucho tiempo. Algo, dentro de ella, se sentó por primera vez en mucho tiempo. Don Severiano le ofreció quedarse hasta que el niño estuviera bien del todo. Le mostró un cuarto pequeño detrás del corredor, con una cama de hierro, una cobija limpia, una ventana que daba al huerto. Le dijo que la cocina estaba a su disposición, que el agua de la pila se sacaba con el cubo que colgaba junto al brocal, y que si necesitaba algo le hablara al peón joven, que se llamaba Marcial.
Después se fue a trabajar a los corrales. No volvió hasta el mediodía, y así fueron pasando los días. Lucía descubrió que don Severiano no era un hombre seco por dentro, sino un hombre que se había callado para no quebrarse. Los peones, Marcial y un viejito que se llamaba don Hipólito, le contaron poco a poco, en pedazos, lo que había pasado en el Tepetate hacía 11 años. Don Severiano había tenido una esposa, Margarita. Margarita murió 3 días después de la criatura. Don Severiano enterró a los dos en el mismo cajón, el bebé sobre el pecho de la madre. Él, desde aquel día, no había vuelto a sonreír, ni a recibir gente después de la oración, ni a permitir que nadie le hablara del tema. Lucía oyó la historia y sintió la espina exacta en el pecho. Entendió por qué don Severiano había abierto la puerta esa noche sin preguntar. La rutina se fue armando sola. Lucía se levantaba antes que el sol. Encendía la lumbre, ponía el café de olla, hacía tortillas en el comal. Don Severiano salía a los corrales. El bebé, se llamaba Joaquín, se quedaba en un Moisés de carrizo que don Hipólito le había hecho la segunda semana y dormía mientras Lucía amasaba. A media mañana, don Severiano regresaba a tomar otro café. No decía mucho, pero cargaba al bebé un momento antes de salir otra vez. Lo cargaba con el brazo derecho doblado, como había aprendido 11 años atrás y no había vuelto a usar. Al principio se sentía torpe, a la tercera semana ya lo hacía con la naturalidad de un padre. Una tarde, mientras Lucía remendaba la cobija de Joaquín, vio que don Severiano la miraba desde el portal. Cuando él notó que ella lo había notado, desvió la vista. Pero esa misma noche habló sin preámbulo, mientras servía frijoles de la olla. Esa cobija era de mi mujer, estaba en el baúl. Yo se la di a su niño aquella noche sin pensar. Si la quiere, se la queda. A Margarita le habría gustado que un niño la usara. Lucía no supo qué contestar. Apretó la cobija contra el pecho del bebé. Don Severiano comió sin hablar más, pero algo había cambiado en la cocina, algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Al mes, el bebé Joaquín ya estaba grueso, rosado, sonriente. Lucía había recuperado peso. Los peones la trataban con el respeto tranquilo que se le tiene a una mujer que ha sufrido pero no se queja. Doña Refugio venía cada 15 días a revisar al niño y se quedaba a tomar café. Una de esas tardes, cuando Lucía salió a buscar leña, Doña Refugio se quedó sola en la cocina con don Severiano. Le habló bajo. «Severiano, ¿usted sabe quién es esta muchacha?» Don Severiano la miró. «Una mujer que vino con un niño enfermo», respondió. «No sé más». Doña Refugio sonrió un poco. Ese tipo de sonrisa que tienen las viejas cuando guardan un secreto que ya no aguantan. Es la nieta de Petra Solís, la que vivía en Coyuca antes de casarse. Don Severiano se quedó quieto. Petra Solís había sido la mejor amiga de su difunta esposa Margarita. Habían crecido juntas en Coyuca. Habían cosido juntas el vestido de novia de Margarita. Petra había muerto cuando Lucía tenía 4 años y Lucía no la recordaba bien. Pero su madre, la hija de Petra, le había contado de la amiga de su mamá en la sierra que se había casado con un ranchero llamado Severiano. Lucía nunca había hecho la conexión. El ranchero era el primer Severiano que conocía en su vida, y las historias de su abuela se le habían borrado con el tiempo. Doña Refugio siguió, con la misma voz baja. Margarita me contaba de Petra como si fuera su hermana, Severiano. Y mire usted dónde vino a tocar la nieta de Petra cuando se quedó sin nadie. Don Severiano no contestó. Sirvió más café. Doña Refugio lo dejó pensando. Lo que él estaba a punto de descubrir, ninguno de los dos lo había imaginado. Esa noche, después de cenar, don Severiano fue a su recámara, abrió un baúl que llevaba 11 años sin abrir y sacó 3 cartas atadas con un listón. Eran cartas de Petra a Margarita de los primeros años del matrimonio.
En la tercera carta, fechada un mes antes de que Petra muriera, había una foto pequeña. En la foto se veía a una niña de unos 4 años, descalza, sonriendo, con un perro flaco a los pies y una mujer detrás, la propia Petra, sosteniéndole los hombros. Don Severiano se quedó mirando la foto largo rato. La guardó otra vez. Al día siguiente, mientras desayunaban, le habló a Lucía con la voz más baja que se le había oído nunca. Su abuela y mi esposa eran como hermanas. Lo supe ayer. Lucía dejó la cuchara en la mesa. Petra Solís, murmuró. Don Severiano asintió. Su mamá se llamaba Estela, ¿verdad? Estela Solís. Lucía sintió las lágrimas subir y no pudo contenerlas. Mi mamá, sí, murió hace 2 años. Don Severiano puso la mano sobre la mesa sin tocarla, pero cerca. Entonces, usted es la nieta de la mejor amiga de mi mujer. Lucía lloró sin sonido. Don Severiano dejó que llorara. Después se levantó, fue al baúl, trajo las cartas y se las puso enfrente. Léalas cuando esté lista. Aquí su abuela le habla a mi esposa. Hay cosas suyas adentro. Hay un dibujo de su mamá cuando era niña. Hay un mechón. Son suyas también. Lucía las apretó contra el pecho. No pudo leer ese día. Las leyó 3 días después, cuando se sintió fuerte. Y entonces entendió por qué don Severiano había abierto la puerta esa noche sin preguntar. Algo, sin que él lo supiera, ni ella tampoco. Había estado esperándolos en el tepetate desde hacía 11 años. Una semana después de las cartas, llegaron al rancho 4 personas en una carreta tirada por 2 mulas. Era doña Encarnación, las 2 hijas casadas, y un señor del pueblo que se decía juez de paz, pero que en realidad era el compadre del marido de una de las hijas. Habían oído en Tierras Coloradas, por boca de un arriero que pasaba a vender quesos, que Lucía estaba viviendo en el rancho de un viudo de la sierra. La suegra venía a reclamar a la criatura, que era sangre de los Aguirre. Don Severiano los recibió en el corredor, sin invitarlos a entrar. No los sentó, no les ofreció agua. Doña Encarnación habló primero, con esa voz que usaba siempre, la de mujer acostumbrada a que la obedezcan. Señor, no nos conocemos. Yo soy la madre del padre de ese niño que tiene aquí esta mujer. Mi hijo se fue por una temporada al norte, son cosas que pasan, pero el niño es nuestro, es de la familia Aguirre, y vengo a llevármelo de regreso. La mamá puede decidir si se queda o si viene también. Don Severiano la dejó terminar. Después miró, la dejó terminar, que ya se había puesto nervioso, y le habló sin levantar la voz. Usted no es juez. Es Aurelio Domínguez, hijo de don Aureliano el de la tienda. Lo conozco desde niño. No se haga. Aurelio bajó la mirada. Doña Encarnación apretó los labios. Don Severiano se dirigió a ella otra vez. Señora, le voy a decir 3 cosas y después me voy a meter a la casa. Primera, usted echó de su casa a una mujer recién parida en pleno invierno con 25 pesos en la bolsa. La echó delante de testigos. Esa noche pudo morirse el niño en el camino, y se hubiera muerto si no hubiera tocado aquí. Segunda, su hijo no le mandó dinero a esta mujer en 7 meses, y le escribió diciendo que ya no iba a volver. Esa carta la tiene Lucía guardada. La leemos delante del señor Aurelio si quiere. Tercera, la sangre no es lo que da derecho sobre un niño. El derecho lo da el techo y la mesa. El techo del niño se lo dio usted. Cuando usted se lo quitó, perdió el derecho. Doña Encarnación intentó subir la voz. Eso no lo decide usted. Don Severiano respondió sin alzar el tono. Lo decide el padre Anselmo. Lo decide el juez verdadero del distrito. Y lo decide la moral de esta sierra. Los 3 ya saben mi opinión. Váyase, señora. Si vuelve, vendrá con un papel disfrazado. Aurelio se metió en la carreta primero. Las hijas siguieron, en silencio. Doña Encarnación se quedó un momento más, buscando palabras. Lucía, que había estado en la puerta de la cocina con el bebé,
Dio un paso hacia adelante y habló por primera vez. Habló sin temblar. Aquí no se vende un niño por apellido, doña Encarnación. Donde no hubo techo no hay sangre. Joaquín se queda donde lo cuidaron. Yo me quedo donde fui recibida. Doña Encarnación se subió a la carreta. Las mulas dieron vuelta. Nadie en el rancho dijo más palabras. La carreta bajó por la cañada y se perdió entre los pinos. 3 días después, el padre Anselmo, al que llegaron rumores, vino a El Tepetate a pedirle a don Severiano que le contara. Don Severiano la versión completa. Don Severiano se la contó. El padre asintió, bendijo al niño, bendijo a Lucía, y le habló a don Severiano en voz baja en el atrio. Severiano, hace 11 años yo enterré a Margarita pensando que usted no iba a volver a abrir esa puerta. Me alegra haberme equivocado. Que Dios siga acompañando esta casa. Don Severiano no contestó, pero cuando el padre se fue, se sentó en el corredor a tomar café y Lucía notó, desde adentro, desde Ariano, sin querer mirar mucho, que las comisuras de la boca de don movido un poco. No fue una sonrisa todavía, pero fue casi. Cuando llegó la primavera, el rancho de El Tepetate olía distinto. Olía a pan recién horneado todas las mañanas, porque Lucía había rescatado el horno viejo del corredor que llevaba 11 años sin encenderse. Olía a leche tibia, porque las 2 vacas paridas que don Severiano compró en febrero daban bastante. Olía a romero porque Lucía sembró una mata junto a la pila. Joaquín ya empezaba a gatear por el corredor de adobe, persiguiendo a un perro flaco que don Severiano había recogido del camino y que se llamaba Tordo. Don Hipólito le tallaba al niño juguetes de madera, un caballito, un trompo, un sonajero con semillas adentro, y Marcial lo cargaba en hombros cuando salía a revisar la tranquera. Las cartas de Petra estaban ahora en una cajita de pino sobre la cómoda del cuarto, junto al rosario de Margarita, que don Severiano había sacado un domingo del baúl y le había puesto delante a Lucía, diciéndole solo: para usted, mi mujer no lo va a usar más. Una tarde de mayo, con sol dorado entrando por la ventana de la cocina, doña Refugio vino a tomar café como cada 15 días. Mientras Lucía servía pan, don Severiano cargó al niño y lo paseó por el corredor enseñándole los nombres de los pinos. Doña Refugio miró desde la mesa. Miró a Lucía con esa mirada que tienen las viejas cuando ven lo que las demás todavía no se atreven a ver. Hija, le dijo bajo, este hombre no la va a casar mañana, ni le va a hablar de matrimonio nunca a la prisa. Pero ya le abrió la puerta 2 veces. La primera fue de noche, la segunda fue de día. Los hombres como Severiano abren puertas muy despacio. Cuando uno como él abre una puerta, ya no la cierra. Lucía no contestó, solo miró hacia el corredor donde don Severiano sostenía a su hijo. Esa tarde, después de que doña Refugio se fue, don Severiano se sentó frente a Lucía en la mesa de pino. No la miró a los ojos. Cortó pan. Sirvió café. Después habló con la voz lenta de un hombre que está armando una frase que llevaba 11 años armando. Lucía, yo no soy hombre de prometer mucho, pero la cobija de mi mujer ya la usa su hijo. Las cartas de su abuela las tiene usted. Esta casa hace 11 años que está incompleta. Desde que ustedes llegaron, ya no lo está. Si usted quiere quedarse, no hay que firmar nada. Si quiere irse, tampoco. Solo dígame qué necesita. Lucía sintió las lágrimas otra vez, pero esta vez no eran las mismas. Necesito quedarme, don Severiano. Él asintió. Eso fue todo lo que se dijeron esa tarde. A veces los momentos más desesperados de nuestra vida son los que Dios usa para llevarnos exactamente a la puerta que nos estaba esperando desde antes de que naciéramos. Lucía pensó que se moría en el atrio de la iglesia con 25 pesos. Lo que en realidad estaba haciendo era caminar, sin saberlo, hacia el único techo donde su abuela ya tenía un lugar reservado. ¿Alguna vez encontraste un hogar donde no esperabas encontrarlo?
Si esta historia tocó algo en tu corazón, gracias por acompañarnos hasta el final. Deja tu comentario contándonos desde dónde nos ves y a quién has recibido tú alguna vez sin preguntarle nada. Dale like, suscríbete al canal Historias entre Vidas y activa la campana para no perderte las siguientes historias. Y compártela con alguien que necesite recordar que las puertas más cerradas a veces guardan los recibimientos más grandes. Hasta la próxima historia. Un abrazo de corazón. Y aquella noche, cuando ya todos dormían y solo se oían los grillos de la cañada y el respiro tibio del niño contra el pecho de su madre, en la cocina del rancho del Tepetate seguía encendido el quinqué pequeño sobre la mesa de pino, el mismo que don Severiano había dejado encendido la primera noche, esperando a una mujer que él no sabía aún que estaba esperando.